Bienvenidos a una nueva sesión de Estudio 1 en Radio 1, 97.1, la radio de la música chilena. Hoy día comenzamos un trabajo muy especial porque básicamente cuando el trabajo se viste de admiración es una bendición más que una labor. Y en esta oportunidad estamos celebrando también muchas cosas, porque este año 2009 para el artista invitado es un año de grandes momentos de fiesta, por supuesto, y también de observación de su propio camino. Todo esto está quedando inmortalizado en una obra, en un disco DVD que presenta el concierto de la celebración de los 50 años de su carrera artística en abril recién pasado. Estamos en esta oportunidad de fiesta junto a Joe Vasconcelos. Bienvenido, Joe. Bien, gracias. Muchas gracias. Estamos viviendo contigo además un capítulo muy especial de un proceso que comenzó a comienzo de este año, que ha sido conversar de la canción popular chilena, de los artistas que han hecho obra con la música y que han ido construyendo una vida en común con la gente. Y tú eres uno de los artistas que claramente ha tenido el mayor reconocimiento del público, un permanente aplauso desde hace mucho tiempo. Cuando tú piensas en la génesis de tu historia musical, del primer momento en que acuñas una canción en nombre propio, ¿a dónde me llevas? Italia, en mi pieza, mi hermano se había ido a Brasil, entonces me quedé solo con mi familia. Somos 4 hermanos, nos fuimos separando de a poquito por la profesión y por las necesidades de la vida. Y me acuerdo que yo en ese momento estaba viviendo, todavía no vivía de la música, pero estaba absolutamente impregnado porque trabajaba cargando instrumentos, trabajaba de roadie, todo lo que me permitiera estar dentro del contexto me servía. Estaba en el conservatorio también. Y estaba justamente descubriendo un poco la música, redescubriendo un poco la música brasileña. Y me acuerdo que había un artista que se llamaba Edu Lobo, que me gustaba mucho su sonido, su propuesta. Y me acuerdo que él me inspiró a hacer un tema en guitarra, cosa que para mí la guitarra en ese momento era algo raro. Yo tiraba los dedos y si me sonaba bonito, estaba valiendo, ¿no? Entonces iba tirando dedos y si me sonaban bonitos los acordes. Y ahí fue mi primera canción, una canción que dediqué a mis viejos porque era un momento de mucha... siempre cuando se va alguien le queda como un puchero colectivo, ¿no? Claro, entonces claro. Fue un tema así y justamente el otro día me estaba acordando de ese tema. Nunca lo grabé y cuando lo escuchaba decía... Igual. Perdón, ¿recuerdas cómo era la canción? Sí, me acuerdo, absolutamente me acuerdo cómo era porque el otro día me estuve acordando del tema, si esas cosas te vienen esos flashbacks mirando fotos, ¿no? Exacto, mirando fotos, claro. Y de repente me acordé de eso, de mí. Es que Italia para mí fue muy importante porque fue mi adolescencia, ¿no? O sea, creo que es un periodo importante cuando tú te defines como ser humano, en el fondo. Exactamente. Y era un momento complejo, era un momento en que estaban las brigadas rosas, estaban los movimientos políticos, habían asesinado al primer ministro. Era una situación compleja, ¿no? De vida, de democracia llevada a su... Pero también fueron los años 80, los años 70, que fueron, yo creo que... años muy importantes para el desarrollo de la música, el desarrollo de, o sea, en ese tiempo pude ver a Black Sabbath, pude ver a Yes, pude ver a Cat Stevens, pude ver a Genesis, pude ver a Peter Gabriel cuando recién se pelaba la cabeza, o sea, tocando en un gimnasio. Y ya en esa época, ya Genesis ya venía en esa época venían con pantallas, eran como, ¡wow! ¡Wow! Y hoy en día, eran esos primeros. Entonces, toda esa cosa que estaba, el amor por Gentle Giant, toda esa cosa que está más esta pequeña alimentación en pequeñas gotas de música que me llegaba de Brasil, todo eso hizo de mí una persona con un, no sé, yo sentía que mi relación con la música pasó a ser una cosa que iba más allá era algo extremadamente íntimo, no sé cómo describirlo, pero era una relación en la cual yo pasaba desde la salsa al rock progresivo, a Miles Davis, y así me fui formando. ¿Ya tenías la convicción y la certeza de que querías que tu camino fuese la música? Yo creo que esa cosa, fíjate que para mí fue como
en este momento no me acuerdo, pero en la India tienen una palabra para eso. Es cuando un alma viene ya con, o sea, nace en esta tierra con un faro prendido y ese faro es el que vas a seguir, independiente de todo lo que te pase. Ese es el faro que tienes que seguir. Yo siempre lo miré así, siempre hice, si yo era el menor de 4 hermanos, entonces yo tenía que ser el abogado, el ingeniero o el cirujano. Y nada, pues yo me puse aro, quería ser músico, fue complejo, pero para mí era todo, ok, ¿quieres que estudie? Ok, 2 años en uno, pero lo mío, yo todo lo que hacía era en función de esto, o sea, yo no tenía otra visión en la vida más que esa, era más allá del gusto. Si tú bien naces en Chile, el planeta fue tu hogar permanente por el cargo diplomático que tenía tu padre. Si estabas en Italia, comenzando a vivir este remesón que significaba codearte con tanta cultura musical, ¿por qué a los pocos años de esta primera canción decides regresar a Chile? A ver, yo en un momento dado me vino esta cosa que te contaba un poco de la música brasileña, empezaba a llegar ya, o sea, ya se me empezaba a mezclar con ese Milton Nascimento, de repente descubrí que había Milton Nascimento con Wayne Shorter, o sea, esta mezcla de jazz con cosas, ya me estaba moviendo las células de una manera que iba más allá. Yo ya estaba cabreado del tratutun, tututun, tun, tach, balada y balada. Lindas baladas. Y la famosa balada italiana. Claro. Melodía, perdón, de que era melodía. Exacto. Y yo sentía con mi núcleo de amigos que trabajamos, yo les mostraba estos discos, les mostraba a Egberto Gismonti, Hermeto Pascual, y decía, no, está bueno. Entonces dije, flaco, no está bueno, esto es la gloria, esto no es bueno, esto es el nirvana, hermano. Entonces, como yo sentía que ese nirvana era mi nirvana y no tenía por qué ser empezó esta necesidad de volver a la jungla, ¿no? Y la verdad que yo opté primero por irme a Brasil y el impacto en ese momento de llegar de Italia, donde era muy Europa, será todo el cuento, pero digamos que tu entorno es pequeño, tú vas a otro pueblo y se habla otro dialecto, y de repente me encuentro con esta cosa monstruosa que es Río de Janeiro. Entonces yo andaba en Río de Janeiro vestido como italiano y era, ya, listo nomás. Entonces era como, no me sentí muy a gusto y en eso opté por venir a Chile por un rato, en el fondo a conocer mi pedazo de familia chilena, que es mi pedazo de familia materna y todas esas cosas. Y entre medio de eso me llaman mis amigos, que eran mis amigos de Génova, que eran los Matías Bazar, y me dicen, oye, estamos yendo a Chile, a un festival en Viña del Mar. ¿Quieres venir? Naturalmente ellos con esa idea italiana de pensando de que estaba en Génova y me iba a Lugano en un par de horas. Claro, no, yo estoy en Río. Exacto. Viña del Mar es allá, pero voy. Era un buen pretexto. Perfecto. Y ahí me vine a Chile y ahí pasaron 1000 cosas que... Qué curioso. Mitch, aquí estamos. Llegas a Chile. ¿Con qué te encuentras? ¿Con qué me encuentro? Primero me encuentro con las primeras grandes chuchadas en el aeropuerto. Me dije, yes, aquí es, esto era lo que hablaba en mi casa, claro. Después me voy al bar del aeropuerto, que había una terraza para mirar para afuera. Genial el aeropuerto, tenía una banderita, parecía un colegio. Y me voy a la terraza y me mando un feroz tocomple. Y de ahí me tomé un taxi y me fui a Viña. Pensando también que era ir hasta acá. Y ahí me fui a Viña y me fui a la quinta región. Y yo desarrollé mis primeros años de vida en Chile, los desarrollé en la quinta región. Yo venía a Santiago y era un guaso así. ¿Llegaron tus amigos de Génova? Llegaron al Festival de Viña. ¿Y tocaste en el festival con ellos? No toqué. Yo estuve ahí, acompañando, hablando, parlando. Estamos hablando del año 79, 80. 79, claro, al Festival del año 79 me acuerdo que la canción que había ganado, la canción que sonaba era una canción de Fernando Ubiergo, que era la canción que sonaba en el festival. ¿El Café para el Ratón? Claro, Tiempo de las Bastillas. Tiempo de las Bastillas. Exacto. Y estaba, ¿dónde estás? ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de nuestro amor? Eso era lo que estaba sonando, me quedaron aquí. Claro. Y el que ganó el festival ese año fue un tipo que se llama Braulio y que cantaba un tema que se llama A tu regreso a casa. Me acuerdo todo ese momento porque fue muy intenso. ¿Y qué te parecía esto de Chile, su gran evento, después de recorrer Europa y
un lugar como Río de Janeiro que tiene música desbordante por todos lados. ¿Qué te parecía esta primera Increíble, observación? ¿Sí? yo llegué para el Carnaval de Chile, entonces yo dije, aquí me quiero quedar, está todo pasando, claro. gente gritando, firmando Exacto. ¿quién soy yo? Yo Claro. llegué así, firmando autógrafos, regalando poleros, me sentía la raja, olvídate. Claro. Fue maravillosa esa llegada, pero después, claro, se acabó el festival y... Exacto, ¿qué hacemos? Y lo que haces es trabajar durante algún tiempo en la orquesta estable de Raúl Di Blasio. Eso como también músico. pasó, bueno, esta estadía en el festival, fueron muchos días en el Hotel O'Higgins, entonces en eso uno conoce gente. En eso había Manolo Villalobos, que tocaba teclados esos que tocan teclados en el hotel. Siempre conversábamos, le gustaba mucho la música brasileña. Y cuando terminó esto, yo me acuerdo que Manolo trabajaba en una empresa japonesa de instrumentos musicales y una vez tenía una flauta y quería preguntarle cuánto estaba cotizada esa flauta. Y vamos conversando, ¿y tú qué estás haciendo? No, mira, yo pretendo irme, pero tengo que juntar moneda, la verdad. Porque entre medio tuve un accidente que me obligó a quedarme. Claro. Y en eso me dice, mira, hay un argentino que está armando una banda. Le dije, sí, y argentino, pero ¿y qué voy a hacer? Es que necesita crooner. Y dije, crooner, puta crooner. Yo no, la verdad que no sentía como crooner, o sea, cantaba mis cancioncitas, pero fui igual, ¿sabéis que fui igual? Y me sabía un par de temas en italiano, ¿qué será, qué será? Exactamente. Un par de vamos defendiendo los porotos, y así fui. Y el argentino era Raúl Di Blasio, y la orquesta que lo acompañaba eran los Cabros de Congreso. Y ahí hay un punto de conexión especial y, por supuesto, tal vez uno de los encuentros que van sembrando esta relación discográfica, claramente, y artística con Chile, en un encuentro que yo considero la distancia súper mágico. Sí. Encontrarte con Congreso. Congreso ya era una banda hecha y derecha en nuestro país, que estaba viviendo los avatares de ser músicos en dictadura. Y llamarse Congreso. Exactamente. Y llamarse Congreso. Fue uno de los pocos grupos que aguantó el peso de la dictadura en nuestro país y que se mantuvo haciendo su arte en nuestra localidad. Pancho Sasso, el vocalista tradicional y formador de la banda, va a hacer un posgrado a Europa. ¿Y es en esa casualidad en que a ti te invitan a ser parte del grupo? Mira, la verdad que fue como tú dijiste, yo por eso siempre cargo a la cosa del mágico, porque creo que hay algo, siempre las cosas como que están escritas, te digo, como desde chico tuve esa luz que tenía. Bueno, empezamos, en el fondo Congreso en ese momento no existía, o sea, existían músicos trabajando, claro. Y que coincidía que yo los veía de repente tocar y que decíamos, oye, juntémonos el sábado en la mañana, y yo iba el sábado en la mañana a verlo y me parecía increíble lo que tocaban. Y me acuerdo que entre medio de eso llegué un día a mi casa y mi viejita me tenía el disco Café de Congreso sin saber. Yo no sabía que yo eran los Congresos. Yo solo me gustaba la música que yo hacía. Y el primer disco fue el disco Café. Y yo abro, empiezo a mirar y digo, oye, pero esto se parece al compadre que está tocando. Y ahí empezó un poco esta amistad, pero empezó de una manera muy calentita, porque yo me iba a Quilpué a tomar once con los cabros y ahí tocábamos, no teníamos, que vamos a armar la banda, que nada, era, oye, yo llevaba música, tocaba. Así fue durante mucho tiempo, hasta que de repente, claro, como veíamos que Ernesto Holman no era músico de Congreso en ese momento, él nos acompañaba, él venía desde Santiago a tocar con la orquesta, Hugo Pirovich también, pero ahí empezamos, oye, si estamos todos, empecemos. Ahí nos fuimos a trabajar al Hotel O'Higgins y eso nos permitió tener siempre una sala donde juntarnos. Exactamente. Acá hay un dato. Tú dices que es un largo tiempo, pero finalmente en términos historiográficos no lo es tanto. ¿Cuándo ocurre que tú les presentas ¿cuándo es que tú les presentas Hijo del Sol Luminoso? Ay, al tiro. O sea, al tiro, ¿Sí? Cuando ya empezamos a ensayar temas, ya estábamos calientes ya, todo el mundo llevaba temas, Y yo la verdad que dentro de esta cosa, yo venía, y lo que a mí me tenía así como que iluminadito, era que yo siempre fui un fan, hasta el día de hoy soy un fan incondicional de un grupo que se llamaba Gentle Giant. Y Gentle Giant eran 3 hermanos ingleses que hacían una música de ascendencia barroca, folclórica, con jazz, con música contemporánea,
y ellos para mí fue el primer grupo al que yo le cargué los instrumentos para poder verlos, y pasé una noche con ellos viéndolos cómo se tomaban las chelas, porque yo era menor de edad, pero fue algo, hasta el día de hoy yo veo algunos videos que son raros de Gentle y me sorprende. Y Gentle Giant coincide, de repente me cae la tremenda niqueteja de que yo estoy en la quinta región de Chile, con un trío de hermanos que hacen una música de raíz folclórica, con influencia clásica, con todo. Para mí era común. Entonces de ahí nació El Hijo del Sol Luminoso, que fue un poco un sentimiento que yo lo canto hasta el día de hoy y digo, pucha, eso es nomás, es lo más zampoñero que hay esa canción. Esa canción realmente es el sueño de esa América Latina linda, respetando sus raíces, sobre todo siempre visto de un punto de vista cultural más que de un punto de vista político, porque nosotros, además del Congreso, nosotros teníamos, se llamaba Congreso porque cada uno tenía su idea, pues el Congreso tuvo varios, era un Congreso, entonces era... Exactamente. Y yo siempre sentí eso, sentí como que Congreso era como casi una resistencia cultural, pero todo hecho desde un corazón, ¿no? De todo partía desde un corazón, no desde un panfleto ni de nada de eso. Partía del corazón porque para nosotros lo más importante era lograr mandar un mensaje de descontento con lo que estábamos haciendo, pero a veces ya las palabras, la metáfora ya llegaba a un punto tan metafórico que ni siquiera nosotros la entendíamos. Entonces llegaba un momento en que, claro, tenía que ser musical. Y para ser musical había que estudiar mucho. Y eso hacíamos harto, ensayábamos harto, sin ni siquiera tener un concierto a la vista, sino que ensayábamos porque había que hacerlo. ¿Qué pasó cuando, después de mucho ensayo, esta canción que tú les presentas junto con tu guitarra se transforma en la obra que aparece en el disco Viaje por la Cresta del Mundo del año 81? ¿Qué sentiste tú? La verdad que yo lo sentí siempre como un permiso, chiquillo. Así lo sentí y hasta el día de hoy lo siento, porque creo que fue como un agradecimiento a la oportunidad que ellos me estaban dando, a la credibilidad que me estaban dando, porque con el tiempo empecé a sentir naturalmente el peso que tenía Congreso a nivel musical y a nivel ideológico para mucha gente. Entonces para mí sigue siendo eso, sigue siendo mi tarjeta de presentación hacia no solamente el Congreso, sino que hacia Chile, que hasta el día de hoy aquí me tiene. O sea, fue como ese permiso, chiquillo, yo humildemente, con mi corazón chileno que quedó ahí en alguna parte, pero aquí vengo, y era como eso, y hasta el día de hoy yo lo siento así, porque dentro de ese contexto en el cual nos gustaba complicarnos la existencia, nos gustaba Frank Zappa, nos gustaba, entonces llego yo con 3 acordes en cruz, así, chin, 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 pero decía tanto la canción, y sigue diciendo tanto que fue como, ya, pues, no puede no estar, pues, tiene que estar. Permiso, chiquillos. Vamos a presentarles a continuación Hijo del Sol Luminoso y luego Huellas, que habla de otro momento de la historia de Joe Vasconcelos. Seguimos entonces con estas 2 tarjetas de presentaciones haciendo Estudio 1 en Radio 1, la radio de la música chilena. De Hijo del Sol Luminoso a Huella hay un largo trecho de situaciones, porque claro, hay casi 10 años de diferencia. Están de por medio tus trabajos con Congreso, que fueron 2 discos formalmente. Luego tú regresas a Brasil. Estás un largo trecho de tiempo codeándote con gran cantidad de artistas. Armas ahí tu primer disco solista, el cual vienes a presentar, llamado Esto es solo una canción, de 1989, editado por Alerce. Cuando vuelves con todo este material, ¿cuál es tu lógica para regresar a Chile? Mira, la verdad que esa conjunción de astros, esa cosa que siempre pasa. En el fondo yo llevaba ya 8 años viviendo en Río, viví un momento muy interesante también. Los años 80 fueron un momento de mucha música, sobre todo de una gran valorización por la música instrumental, sobre todo en Brasil, Estados Unidos, había un gran valor para la música instrumental. Entonces me era muy cómodo porque no tenía que cantar y yo podía trabajar como percusionista. Y en el fondo mi ida a Brasil fue para encontrarme con mi verdad. O sea, era re fácil para mí decir, ya, yo soy el percusa de Congreso, pero la verdad que no había mucho. No hay lo que hay hoy en día, que levantáis una piedra y tenemos percusionistas por doquier en Chile. Bendito sea. Pero en ese momento no había. Y
Entonces yo no sabía realmente dentro de mi realidad cuál era mi estándar dentro de este universo de percusionista más bien espontáneo, porque en Congreso estaba Ricardo, que leía todo, el Tilo, que escribía, eran de otro contexto, lo mío era más creativo, yo muchas veces, pocas veces repetía, era como más bien intuitivo dentro de este cuento, respetando las cosas, pero mi trabajo era más bien una cosa de intuición, una cosa... Entonces yo necesitaba ver dónde me podía encontrar, porque durante los festivales de viña que hubieron en esos años, yo tuve la posibilidad de conocer varios percusionistas, desde de gente de Miami, gente de Estados Unidos, gente que venía de otros lados, y entonces te vas armando, entonces quería saber dónde estoy. Ok, pero tú llegas con ese afán del percusionista, pero poco a poco se va abriendo el compositor. Sí. Con cada vez más fuerza. Es tanto que en esos años tú terminas por conformar un disco de canciones. Sí. ¿Qué pasaba con el compositor? ¿Te ibas sintiendo cada vez más cómodo en esta arena? Mira, me tomó un poquito de tiempo porque la composición, yo en el fondo con Congreso, mi trabajo fue participar y yo hice Elijo el Diluvio, Elijo el Sol Luminoso y participé en algunas letras. Y claro, porque naturalmente se estaba generando un contexto de que realmente era el Congreso tenía que tener una línea, esa línea la determinaban los hermanos González y eso había que reconocerlo y así fue y perfecto. Pero dentro de eso yo igual seguía componiendo, pero era muy tímido con lo que componía, porque frente a los temas que hacíamos con Congreso, los míos eran para Chile, como que, entonces era muy tímido con eso, hasta que con el tiempo, antes de irme de Chile justamente, conocí a Katy Fernández, una amiga que estaba incursionando en el canto nuevo y esas cosas, y me pidió, ¿no tendrás alguna cancioncita por ahí para cantar? Y fíjate que Katy, sin querer, fue la persona que me dio el pellizcón y decir, ¿y por qué no? Si igual tengo caleta de canciones. Y le mostré un par de canciones y ella cantó un par de canciones mías. Y eso me dio estímulo, pero ahí me fui a Brasil. Exacto. Pero yo siempre seguí componiendo, o sea, mi vínculo con Chile siempre siguió a través de la canción. Porque yo la verdad que cuando yo grabé el disco, Esto es solo una canción, ya llevaba hartos años en Brasil y ya había ganado la confianza dentro de mis colegas en Brasil como para decir, chiquillos, les puedo mostrar unas cancioncitas, porque antes me daba cosas. Perdóname, ¿cuando componías en español? O... Siempre. Siempre. Siempre en español, si eso es lo divertido. O sea, mi vida era todo en portugués, pero siempre mi canción era en español, por eso se hacía cada vez más íntima. Curiosamente, porque el portugués es una lengua que facilita mucho. Claro, pero es que yo lo tenía cada rato, lo tenía ahí. Exacto. Lo tenía ahí, entonces estaba ahí, estaba el tiempo entero. Entonces, claro, cuando yo escuchaba ciertas composiciones de amigos míos que componían con la prolijidad que tiene el músico brasileño, a mí me daba vergüenza, te juro, me daba vergüenza las canciones que yo tenía. Pero naturalmente eso era también por una falta de confianza en el medio, en ti mismo, en todo. Pero eso se fue ganando a medida que fui trabajando, viajando, trabajé harto. Y en el fondo, no solamente, para mí fue importante lo de Brasil, no solamente para desarrollarme como músico, sino que también como poder llevar esta profesión. Exacto. Llegas a Chile en un momento muy especial. De hecho, tu disco aparece editado en el 89, que es un momento clave dentro de la historia de nuestro país. Te encuentras con un país distinto al que dejaste a comienzos de los 80. ¿Cuál era tu sensación? ¿Pensabas que lo tuyo podía ser parte de un proceso, un aporte? O sea, en la medida que había un eslogan que decía llegó la alegría, yo sentía que tenía algo que aportar a esa alegría. Ahora, mi sueño es era encontrarme con algo que de alguna forma estamos viviendo ahora. Ajá. Era encontrarme con Mano Ajena, era encontrarme con Lanita Tijoux, era encontrarme con todas estas influencias, con Ori Shango, con todas estas ideas, los cabros que venían de África, los que venían de Holanda, los que venían de Japón, los que venían de Mozambique, los que venían todos estos cabros con algo que decir. Entonces decía, o sea, llegó la alegría con toda la gente que había exiliada. Hijos que en este momento ya deben tener 18, 19 años, 20 años, deben tener algo que decir. O sea, Santiago se va a transformar con esto en el polo más alucinante de cultura de América Latina. Ha tenido que pasar de la media voladita, claro, pero si tú me preguntas hoy en día, claro, hoy en día nos encontramos con eso. Tenemos música de los Balcanes, tenemos hip hop, tenemos música africana, tenemos músicos de la India. Pero en este contexto fue entonces que tú terminas de acuñar este disco Verde Cerca. Claro, Verde Cerca fue es mi disco regalón, la verdad. Verde Cerca fue un disco hecho a mucho pulso. Un disco que
que grabamos con Cauro, así que era nos creíamos mucho entre nosotros, teníamos muchas ganas de hacer cosas. Un disco, como te dije, hecho a pulso, el disco fue el 90. Fue un disco absolutamente chileno, te diría, pero consideraría que es el disco más brasileño que tengo. Y el disco más chileno que tengo es el disco que yo grabé en Brasil, con músicos brasileños y peruanos. Claro. Y el disco, el que yo grabé aquí en Chile, que el Verde Cerca, yo lo considero el más chacundún, el que tiene más ese espíritu. Es la nostalgia, ¿no? Como que Hay una cosa muy curiosa que tiene que ver con que con Verde Cerca tú comienzas un periplo por Chile, que desde todas las entrevistas que yo he podido revisar tuyas hay un tema ahí central, que me imagino, claro, con Congreso tuviste también la posibilidad de recorrer y avanzar por nuestro país, pero ya en tu proyecto instalado, personal, con tus canciones, fue presentando Esto Solo Una Canción y Verde Cerca que pudiste ir codeándote con la realidad chilena. ¿Qué te dejó? Mira, yo creo que dentro de mi caminar por la vida, siempre preguntándole al caballero allá arriba por qué me dio tanta dicha de poder nacer en Chile y conocer países y culturas tan interesantes en este mundo, que sin querer eso me llevó a tener una identidad muy global. Y en algún momento de mi vida me cayó la teja de que yo, para poder justificar esa identidad global, yo tenía que tener una identidad local, muy importante. Y dentro de ese caminar por Chile yo fui encontrando un montón de códigos que por supuesto que son códigos maternos, son códigos de mi madre, un Edipo, no sé lo que es, pero había un montón de códigos que me hacían sentir bien dentro de todo ese pequeño enano fascista que llevamos todos los chilenos adentro, ¿no? Porque lamentablemente nosotros hemos estado, la cordillera nos aleja y somos un poquito fachos en nuestro concepto, pero siempre sentí que en Chile yo tenía algo que entregar y tenía mucho que recibir, porque buscando mi identidad en el fondo. O sea, en un momento me acuerdo hace muchos años que estuve en Temuco, y en Temuco cuando era el antiguo mercado, y me acuerdo que me llamó, estaba un peñi tocando una trutruca, y yo, wow, mis trutrucas me las inventé viendo los discos Los Jaivas, o sea, de ahí dije, a ver, esto es un tubo PVC, pero ahí vi las de verdad. Exacto. Y entonces fue como, wow, y me senté y el caballero me recibió como si me conociera, como si me estuviera esperando. Y fue tan impactante eso porque en un momento dado, como que llamó a la señora, le habló en Mapudungún, yo, ¿qué es what? Claro. Y la señora me llevó adentro, y tomando mate, y usted, mijito, y pai, ¿qué onda? ¿Y por qué toca esto? Y dije, ¿y cómo se hace? Y me empezó a contar cosas. Y al final me habló tantas cosas que quedé mareado y salí con un cultrún que me fue regalado. Y hasta el día de hoy yo guardo ese cultrún. Que es un objeto mágico de la cultura mapuche. Absolutamente. Esa es la representación del universo. ¿Cómo te explico que ha estado ese cultrún? Estuvo en Brasil conmigo, estuvo en Alemania, estuvo en varios lugares conmigo. Jamás he tenido que ponerlo al fuego. Jamás se ha desafinado. Es un punto de encuentro importante. Entonces, mágico, volvemos a lo mágico, a los mensajes que te hacen. Yo en Chile siento que en Chile yo cumplo un rol, no solamente para Chile, sino que sobre todo para mi alma, para quién soy yo, para poder decir con orgullo a los lugares que yo voy, yo soy chileno. Pero también si tú quieres que hablemos de Tokio, y que hablemos de Kioto, y que si quieres que hablemos de Singapur, podemos hablar. Y si quieres que hablemos en italiano, en inglés y en portugués, también, amigo. O sea, soy orgulloso de ser chileno, soy orgulloso de representar esta post-cultura que están haciendo acá, porque nosotros no tenemos el compromiso tan grande que puede tener Perú o Brasil o Argentina con sus estilos musicales. Nosotros, tú sabes muy bien que en el sur tenemos festivales del cantar mexicano. Entonces nosotros todavía estamos en un proceso de desarrollo en donde todavía falta para que digamos, esa es música chilena. Estamos todavía en el proceso, estamos recién viendo los Juana Fe, estamos viendo toda esta neocumbia, estamos viendo con cabeza, o sea, todos los estilos musicales, o sea, tuvimos la cumbre del rock, fueron 82 bandas, sí, claro. O sea, tenemos mucho, pero tenemos que encontrarnos. Y yo siento que ese, un poco mi rol, es generar situaciones de paz para que seamos capaces de encontrarnos. Y lo que es súper importante en eso, y que creo que es el ejercicio más importante de un artista cuando tiene un rol que cumplir en la sociedad, es la credibilidad. Cueste lo que cueste, sobre todo en este tiempo de celulares y de fotos y de imágenes, es re importante. Y eso yo lo aprendí con Congreso, porque eran tiempos raros. O sea,
claramente. Vamos a escuchar a continuación dos canciones del disco que viene a continuación, de 1995, que es un álbum que también habla mucho de una nueva vida para Joe Vasconcelos. Viene Mágico y viene Quieto, ambas canciones del disco Toque. Seguimos revisando su historia a través de sus canciones aquí en Estudio 1 de Radio 1. Toque es el resumen entonces de toda esta buena nueva que te da Chile en su recepción, en sus viajes, en sus encuentros y en sus reflexiones también. Sí. Es un disco que, sin lugar a dudas, debe estar en muchísimas casas de chilenos, repartidos de norte a sur y tal vez también por fuera. Es un disco que presenta ya masivamente al artista para el pueblo completo, a través principalmente de una canción, que es Mágico. ¿Recuerdas cómo nace esta canción? El Mágico era un poco tratando de explicarme todas estas situaciones, porque todo mi caminar siempre ha sido lleno de coincidencias. Cuando grabamos ahora la última grande, así que fue como que para prender petardo fue que estaba... Yo tenía muchas ganas de... para cuando grabamos ahora el DVD, yo tenía muchas ganas de llamar a alguien que tocara duduk. Duduk es un instrumento armenio bellísimo, muy melancólico. Y yo sabía que Randall Lederman del grupo Fractal tocaba duduk. Y dije, no se me olvide llamar a Randall. Estoy en una situación doméstica al día siguiente, encuadernando cuadernos para mis cabros chicos para el colegio, y me toca la espalda y el Randall. No. Entonces, ¡oh! Entonces, tengo un inalámbrico conectado en el corazón. Totalmente, ahí tú. Entonces, claro. El Mágico era eso. O sea, también fue el proceso, siempre el proceso de creación de una canción, nunca un proceso siempre un proceso bien solitario, bien, nunca andáis muy contentito, que digamos. Haciendo, y ahí nació esta cosa, tratando de resumir este sentimiento de estas cosas, este eterno coincidir con los sentimientos y con la gente y con las luces que te da la vida. Eso era El Mágico, un poco resume eso. ¿Qué pasa contigo cuando escuchas, no solo en una radio, sino en muchas radios, que esta canción comienza a repetirse una y otra vez, y que de ser un artista que, claro, tenía una historia y un presente, se transforma esa historia y ese presente en parte de una comunidad? Claro. La verdad que yo creo que nunca tomé mucho conocimiento ni le di el peso a eso. Simplemente yo traté siempre de mantener una postura muy zen dentro de lo que estaba haciendo, porque el mantener el sueño costaba harto y cuesta harto. Entonces la verdad que creo que nunca me puse a sentar y mirarme al espejo y decir, mira el peso que está adquiriendo eso, cuidado con esto, ¿no será que es mucho? Nunca sentí eso, yo siempre dejé fluir la cosa y me enteraba por la gente que me decía, oye, te escuché no sé dónde, pero yo no tenía Y en ese sentido yo creo que fui un poquito descuidado, porque de repente fui extremadamente romántico. Y de repente cuando uno ya llega a un cierto nivel, cuando ya tenéis 2 discos grabados, tenéis que ser romántico, pero también tenéis que tener un pie en la tierra. Tenéis que tener un pie en la tierra, porque la sociedad, este sistema de sociedad que tenemos nosotros, nos exige. Nos exige. O sea, tanto es que en el futuro me caí en la real y me di cuenta que cuando me pidieron los libros, yo le iba a pasar mis libros de Jodorowsky, esos libros, entonces no entendía muy bien de qué libro me hablaban. Entonces, y que tengo una de la Isabel Allende aquí. Claro, entonces era como... Entonces, caer en esa real era como que si tú me preguntas hoy en día, si tuviera que, yo creo que dejé de lado un poco, me preocupé mucho del lado musical, de que la música estuviera bien, de que la banda sonara bien y que pudiéramos viajar y que nos pagaran y estuviéramos bien. Y de repente, claro, no me fijé mucho, porque se suponía que estábamos en democracia, entonces de alguna manera relajé el poner atención a eso. El poner atención a eso. Después, cuando tú empiezas a ver que te llama un amigo de Villarrica y te dicen, compadrito, oiga, hay un chanta aquí que está tocando su música para su campaña política, ¿qué hacemos? Claro. ¿Y quién es el weón? Entonces llama, oye, avísele que no usen la música, por favor, que nada. Entonces, pero igual ahí tú empezás a sentir, claro. Wow, pero ¿qué puede hacer? O sea, en el fondo, para mí el conflicto está en cómo poder defender y proteger la candidez que yo necesito para poder mirar las cosas de repente como niño y poder transformarla en poesía o en una canción,
con un sistema que te obliga a no ser niño, que te da cachetazos. ¿Qué te pasa? Mírame bien. Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio? Entonces, yo te diría que desde el toque en adelante, el toque fue mi primer disco con sello oficial, financiado por un sello. Fue mi primer disco con productor, fue la primera vez que yo me senté con un productor, con Guido, que me decía, no, el bajo se va para la casa. Pero ¿cómo? Si la canción... Ya llevo tocando 5 años, sí, no, pero suena como el culo, no, vamos. Y yo lo grabo. Entonces fue mi primer impacto con todo eso. Entonces fue potente, fue ahí que yo empecé como que a aprender. Y hasta el día de hoy estoy en esa, mi viejo querido. Es lo que viene, discográficamente también, el primer camino de una reflexión permanente tuya. Sí. Pero por primera vez uno rápidamente comienza a leerlo en los títulos de las obras. Vamos a avanzar al siguiente disco, que es Transformación. Algo se estaba moviendo, de 1997, y de una canción que habla exactamente acerca de lo que nos hacías colación, La Funa. Seguimos junto a Joe Vasconcelos, revisando su historia a través de sus canciones, aquí en Estudio 1, este regalo de la música chilena. Seguimos junto a Joe Vasconcelos, estamos en el regalo de revisar su historia y sus canciones, una vez más en esta, la radio de la música chilena. La Funa, canción que comienza también a presentar el disco Transformación, un disco en el cual tú profundizas en tu lectura musical los conceptos latinoamericanos, en donde tú sigues apostando a un estado de felicidad permanente, pero también un poco más atento y más cauto frente a lo que estamos viviendo. Hablas por primera vez en términos más críticos con respecto a la sociedad chilena, ejemplificas los personajes, las malas costumbres. ¿Cómo viene todo este proceso para ti? ¿Qué pasaba mientras se compone Transformación? Me parecía que había que hablar de ciertas cosas, había que hablar de ciertas cosas, que no es posible que uno vaya por la vida formando un país que está retomando la democracia y que se farree detalles tan importantes que después pueden terminar siendo graves, ¿no es cierto? Entonces tú dices, flaco, ahí no, y el flaco sigue insistiendo. O sea, hoy en día tenemos la realidad medioambiental de nuestro país, que es bastante delicada y deja mucho que desear, justamente porque en ese momento estábamos re preocupados de la tarjeta de crédito, esas cosas, y no nos preocupamos de lo que realmente había que preocuparse. ¿Y por qué me generaba esa preocupación? Por este ir y venir. Entonces tú ves, ¿pero qué están haciendo? ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué están tirando eso al mar? Porque todo ese cuestionamiento. Entonces un poco era empezar, ahí está Transformación, el tema Transformación, un tema... un poema de Leonel Lienlaf, que es La Vía del Árbol, o sea, qué es lo que pasaba en ese momento. Induce, que es un análisis un poco de nosotros, o sea, un poco eso es un poco que somos, por un lado realmente somos tremendamente moralistas, por otro lado somos tremendamente racistas y no nos damos cuenta. Por un lado decimos que queremos al amigo cuando es extranjero, y cuando yo veo a mis amigos que vienen a verme o cosas, les digo, ¿cómo los trataron? Y de repente te dicen, pucha, que tratan mal la gente anda enojada en Santiago. Y claro, tú te vas dando cuenta que ese tipo de detalles son detalles importantes, porque a mí una vez, vuelvo a repetir un eslogan que a mí se me dijo y lo vuelvo a repetir, la alegría es una cosa muy seria. Tú no sacas nada con tener una sociedad llena de 4x4, si las personas que están dentro de esas 4x4 cargan una infelicidad que queda demostrada, queda de manifiesto en las mañanas cuando esa persona del 4x4 lleva a sus hijos en el 4x4 y me pasa a llevar a mí que llevo a mis hijos y no le importa nada. Entonces hay una cosa ahí dentro como que de repente nos pasaron un revólver cargado y no nos dijeron cómo había que usarlo. Entonces frente a eso, un artista que tiene un compromiso con su historia, con su país, con el terreno que ama y pisa, yo creo que un artista no puede hacerse el leso y mirar para el lado. No puede. Yo creo que uno tiene la obligación. Y el Transformación para mí fue un cachetazo. Fue un disco que yo empecé a grabarlo acá, lo grabé un poco en Brasil, lo terminé en Buenos Aires. Y era un momento en que eso que yo manifiesto ahí, de repente se estaba viviendo en todos estos lados también. Es verdad. En todos lados. A ver, el éxito de tus canciones, la posibilidad de abrir grandes conciertos. Yo recuerdo haber estado y presentarte en públicos
Tremendo. Enormes, enormes. Y claro, y siempre recibíamos los cables de tus viajes por el continente. Comienza toda una faceta internacional también de presentación de tu música. Y viene dos cosas que son pilares fundamentales. Uno, en 99, cuando editas el disco Vivo, que tiene y recoge toda esta experticia. Y después la confirmación de ese gran éxito en el Festival de Viña del Mar. El año 2000, donde el público nunca termina de aplaudirte. Y también aquí viene un momento complejo, porque tú has sido tan sincero en tus canciones que es muy claro cómo la historia te va marcando tus procesos creativos. Viene todo este conflicto con la discográfica, el mal uso de tu nombre, de tu imagen, de tu obra, y viene una suerte, y aquí te lo pregunto, una suerte de decepción muy, muy brutal para ti. Y sí, menos mal que yo estaba con mi hijo recién nacido. Entonces él para mí fue el pilar como para entregarme la coherencia necesaria para enfrentar ese momento, que era un momento de decisiones bastante complejas dentro de una coherencia. Que para mí, dentro de la educación, del legado que me dejó mi padre, de lo que yo he aprendido en el mundo, que eso es impagable, eso no tiene precio, o sea, tu credibilidad, tu palabra no tiene precio. Entonces cuando llega un gordito con escote gaffiter aquí atrás y me da el potito al aire y me tira el cassette con una rabia y me lo tira así, ¡pah! Y me tira esta ordinariez, y digo, ¿qué es esto? Y me dice, ¿a cuánto se vendió el Hijo del Sol Luminoso? Chivalis Callampa, como todos los demás. Eso para mí fue lo más doloroso que me habían dicho, más encima sabiendo yo que no tenía nada que ver con eso. Pero pasó esa escuela. Lo único que yo puedo decir, chiquillos, pongan atención a la hora de firmar papeles, a la hora de apretar acepto en internet. Ojo, vean qué están aceptando, porque la verdad que eso es lo que te lleva. Y para mí fue una lucha justa, porque era en el fondo era decidir mi futuro como artista, mi futuro como mi palabra. Yo no iba a cambiar como artista. O sea, yo a los 40 años no me iba a teñir el pelo y ponerme pechuga. No, ¿cachai? O sea, yo como artista necesitaba seguir teniendo mi credibilidad. Entonces la lucha fue válida. Hoy en día somos íntimos amigos. Las personas que entendieron mi lucha en los sellos siguen siendo mis amigos. Y las personas que no estuvieron en ese momento y que no entendieron nunca qué era yo, qué es lo que hacía yo, y que me tomaron como un yogur más, esa gente ya no está más. Esa gente seguramente está haciendo otras pegas. No está metido en este métier. Yo sigo. Y yo sigo yendo a la EMI, nos saludamos y nos tomamos los cafecitos. Está chiquitito. Pero igual seguimos amigos y seguimos, ¿me entiendes? Porque creo que hay un momento en que tú tienes que gritar a toda fuerza. No es todo tan voluble y tan manejable. O sea, ¿cuánto vales? No valgo, compadre. O sea, yo no estoy a la venta. No estoy a la venta. Entonces, cuando con un hijo, en un bebé, ahí te vienen todas las cosas, pues te bajan todos los patriotismos y todos los principios, porque el ojo es mi hijo. O sea, yo voy a dejar... ¿Qué le dejo a mi hijo? Mis canciones, no, mi integridad. Mi integridad es lo más importante que yo le puedo dejar a mi hijo. Ni una casa, ni un terreno, ni un litro de leche. Integridad, para que él sepa lo que es eso, porque eso es importante para el equilibrio de este ser que se llama planeta. Si no somos íntegros, estamos perdidos, y ahí vemos. O sea, todos hacemos las mansas y pasa igual, da lo mismo. La franja de Gaza, mataron da lo mismo, no lo dice la tele, entonces no está pasando. Entonces es como, wow. Entonces frente a eso... No, lo peor es que lo puede decir la tele. Claro, pero no lo y dice. Puede que 13 comentaristas recojan el informe de la ONU y señalen que en 20 años más el planeta va a estar en un estado comatoso. Y la cosa sigue funcionando. Es que es así, un poco, bueno, la idea del programa no es bajonear ni nada, pero la idea yo creo que un poco, insisto, como decía Sumo, mejor hablar de ciertas cosas, ¿no es cierto? Mejor hablar de ciertas cosas, hay que hablar de ciertas cosas, porque creo que a mí me pasa, por ejemplo, ir a colegios y de repente preguntarle, mijito, yo estuve en Copquecura, ¿qué es eso? Y entonces eso tú te das cuenta que estamos llenos de información inútil y necesitamos información útil. Copquecura, balneario de la octava región de nuestro país. Maravilloso. Maravilloso. Al sur de... Saludos. Saludos. Induce, Volante o Maleta. Revisamos 2 canciones más de Joe Vasconcelos aquí en Estudio 1,
la radio de la música chilena. Escuchábamos Volante o Maleta de la banda de sonido de Axi para Tres, que fue de una otra manera tu reubicación después de todo este desconcierto vivido, ¿no? Y este proceso interno de reflexión y de batalla y de lucha contra una industria que tú señalas que estaba haciendo mal uso, y no solo mal uso, sino que estaba atropellando tu derecho como artista. Y viene también un camino nuevo, el camino de la independencia, de encontrar a los verdaderos amigos. Ahí aparece tu propio sello, aparece el SAPI, aparece esta relación de compañerismo, de hermandad y de trabajo en pos de la labor artística. Y también comienza una etapa distinta. ¿Cómo me explicarías tú lo que pasó entre el 2000 y el 2003 para ti? A ver, digamos que entre medio de todo eso yo nunca dejé de trabajar, nunca dejé de trabajar, gracias a Dios, seguía haciendo shows, incluso entre medio hicimos una gira, después de la gran gira del 2000 hicimos una gira que se llamó Encuentros, que es una gira donde hicimos lo mismo del 2000, de la gran gira, redujimos, hicimos lo mismo, íbamos haciendo las pequeñas capitales, Nacimiento, Los Ángeles, íbamos haciendo todas las Parral. Y era muy divertido eso, era muy entretenido toda esa pega, porque nosotros llegábamos al lugar y era genial, porque la gente no había comprado ni una sola entrada. Claro. Y nosotros igual nos preguntábamos, ¿vamos o no vamos? Porque si no hay entradas vendidas, ¿qué vamos a ir a hacer? Pero había que ir, porque cuando nosotros llegamos y la gente nos veía llegar, salían a comprar la entrada. Claro. Porque están tan acostumbrados a que le manden el doble de... Por supuesto. Que cuando... No, si él de verdad es él. Exacto. Ya, entonces, pero que te tomaba la barbita un poco claro, así para ¿no? confirmar. Y me preguntaban por esos claro. dreads que había en el disco toque. Oye, ¿y los dreads? Qué lindo. Y ahí hicimos toda esta gira, entonces seguíamos trabajando, digamos, yo me sentía vivo igual como músico, como artista. Era el tiempo, digamos, que habían empezado estos pseudo-realities con esta nueva forma de hacer artista y de vender show, este paquete. Entonces, a nosotros estábamos como que igual seguíamos haciendo lo nuestro, pero observando qué se venía aquí. Y entre medio de eso, me llama Cristian Galaz y me dice, te quiero presentar a un amigo que le gusta mucho tu música y que hizo una película escuchando el Ciudad Traicionera, escuchó Ciudad Traicionera y armó un tremendo script y la película se llama Taxi, bla, 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 bla. Dijo, ya, pues, escuchemos. Y ahí voy y conozco a Orlando Luber, encantador. Y Orlando me muestra la película, lista. Y yo, ¿y qué hago? No, que hazte una cancioncita. Exacto. Entonces me llevé y no sabía qué hacer, cómo hacerlo, hasta que un día, recuerdo, llegué donde Orlando, nos tomamos un tecito, pero la guitarra, la chascona ahí con el ají adentro. Y claro, veamos la imagen y vamos haciendo y tú me vas diciendo qué es lo que querés. Yo no tenía que ser el único personaje que me parecía digno de hacerle una canción, era el personaje del Coto, que era un personaje el más tierno, el más desamparado. Pero en general había que hacer una canción que resumiera lo vivido. Y la hicimos juntos prácticamente. O sea, mirando la película salió la canción, se dijo, me gustó eso, vamos a hacer. Lindo porque era otra forma de hacer cosas. Y más encima estaba yendo para una película que yo cuando la vi me pareció genial, me encantó la idea. Después de eso vino Mampato en Rapa Nui. Exacto. Una conexión ahí especial también con el mundo de los niños. Divertido. Y de un proceso como de compartir la experiencia creativa, llegamos a tu primer disco ya decididamente independiente, que es el disco En Paz. Es tan brutal como los nombres de tus discos hablan de procesos personales. Efectivamente estabas ya viviendo un proceso distinto en términos de composición, en términos internos. Absolutamente, fue un disco que fue muy divertido porque lo trabajé con Cristian Galvez, mandé un saludo a Galvecito. Y con Cristian estábamos haciendo con Cristian digamos que se llama una amistad grande después de haber grabado al vivo, de haber participado y haber hecho... Cristian no participó en la grabación, pero sí participó en el festival, en la interpretación de lo que fue todo esto. Entonces nos hicimos muy amigos, fuimos a Estados Unidos tocando, entonces se armó una amistad muy grande y una empatía grande musical y nos encerramos en la casa, me acuerdo en la casa de mis viejos, donde yo empecé casi toda mi historia. Nos encerramos ahí a galletitas, cafecitos, el compu y a hacer temas.
Yo tenía algunos temas listos, pero tenía otros temas que no. Entonces, de repente trabajamos, ya vamos armando temas, ya sácate otro temita, otro temita. Yo mientras tanto voy armando este. Y era así, trabajamos, ¿qué quieren comer? Fue genial, en paz, pues, estaba completamente en paz, rodeado de amor. Fue un trabajo muy lindo, un trabajo que me llevó a tener cada tema del disco En Paz tiene un invitado. Exacto. Todos tienen un invitado. Que yo creo que Guido, cuando mi productor, que él no participó en esta producción, me dijo, te volviste loco, sos loco. Pero era el momento como de reencontrarme con mis amigos, con las personas que estaban conmigo y que querían compartir ese momento de estar en paz y retomar el cuento desde un punto de vista de tranquilidad, porque además era muy necesario porque estábamos entrando en una etapa de autonomía. O sea, el disco En Paz fue mi último disco, fue el sello del final de mi relación con el sello EMI, pero estaba todo bien en ese momento. Tanto es que se hizo la negociación con el supermercado y el disco salió a la venta. O sea, fue maravilloso porque el supermercado compró todos los discos. Exactamente. Entonces prácticamente salimos del sello ya con el disco de oro, si queríamos. Maravilla. Pero yo no tenía ganas de que fuera así, entonces participé y para mí fue magnífico el trabajo porque yo pude participar con la gente que trabaja en los supermercados y entender y cachar muchas cosas que uno no cacha. Uno va al supermercado, compra, pero no cacháis lo que pasa todavía detrás, la cantidad de rostros, de amores, de familias, de sentimientos que hay detrás de eso. Claramente. Y que están ahí y tú tenías que ganarte la confianza y demostrar que estabas ahí porque yo necesitaba mucho la confianza de la gente que trabajaba, para que la gente que trabajaba le dijera, oye, ahí el disquito del Joe Vasconcelos no se lo va a llevar. Era un poco eso. Entonces yo quise participar de eso, yo no quise salir al día siguiente con el disco, no, quise ganarme el disco porque era una experiencia nueva. Eso probablemente, claro, llamó la atención, probablemente no fue la maravilla de las maravillas, pero simplemente empezó a despertar la atención de cosas que vinieron a pasar al futuro, porque cuando uno hace cosas, no pasan solamente en tu barrio, lo que tú haces en tu barrio también puede repercutir en Siberia. Los caminos de la creación son amplios, a veces más complejos y muchas veces no tan transparentes como todo el mundo cree que deben ser. Muchas veces hay que ingeniarse más de lo que la gente piensa. Vamos a escuchar dos canciones, La Gloria de Chile. En Paz 2003 es el disco y vamos a revisar otra canción dejando de lado, estoy seguro que en el concierto alguna canción de Banzai existirá, pero aquí, entre En Paz y Destino, está este otro gran disco. Revisamos entonces La Gloria de Chile, Vestido de Seda, del disco Destino del 2007. Seguimos caminando en esta senda junto a Joe Vasconcelos en Radio 1. Joe, estamos en un momento muy especial de tu historia, con este disco temprano, que todavía está caliente, que es el disco Destino. Tal vez tus tres últimos discos son parte de un proceso personal de mucho batallar. Hiciste esta experiencia con los supermercados, después hiciste esta experiencia con los suplementeros de Chile. En este periodo también te has transformado de una otra manera en una voz para el mundo que habla de Chile y no solo de nuestro país, sino también de Latinoamérica. Acabas de vivir una experiencia fantástica en el Teatro Caupolicán para celebrar tus 50 años con un teatro lleno de bote a bote. Los ecos de eso nos siguen llegando permanentemente. Y tu camino desde esos cariños con la guitarra de un adolescente en Italia hasta el día de hoy claramente hablan de un trabajo muy fructífero y muy lleno de vida. Cuando piensas en la gente que ha tenido la posibilidad de rodearte con su aplauso y agradeciendo tu obra, ¿qué les dirías hoy día? Que sigan confiando y que sigamos siendo amigos, porque hay una relación de familia. Yo soy tremendo padrino, tengo un montón de ahijados, entonces, producto de Solo por esta noche, producto de no sé cuánto, entonces en el fondo, o sea, que sigan confiando y si la cago me avisan, la verdad que sí. Yo sigo siendo fiel, sigo sintiendo, tal vez no tengo el mismo tiempo que tenía antes para abrazarme a mi guitarra y quedarme tirando los dedos, tal vez no tenga ese tiempo que tenía antes, pero sigo teniendo el mismo espíritu casi infantil cuando agarro la guitarra, sigo tirando los dedos,
sigo queriendo no saber cómo se llaman determinados acordes, aunque te lo voy a buscar, pero a veces no quiero saber porque a veces el saber te dice, la lógica dice que tengáis que pasarte para allá, pero yo no quiero lógica, yo quiero irme para el otro lado. Entonces, claro, mientras yo pueda seguir teniendo esa ingenuidad, esa candidez a la hora de componer y es algo que cuesta, fíjate, cuesta porque uno empieza a saber cosas, la información te llega, entonces hay momentos que uno trata de justamente volver al concepto budista, que es un concepto de no saber, simplemente ser. Y yo en este momento estoy en ese proceso de ser, de valorar el amor, de percibir este cambio que está sucediendo en el planeta, percibir que este concepto que nosotros tenemos de vida, de planeta, de religión, de todo, está pasando un cambio radical. Creo que hay que hablar de ello, hay que hablar de amor, hay que retomar el valor de las palabras, hay que hablar de compasión, no compasión como pena, sino que empecemos a ponernos uno en el lugar del otro con amor, entender que lo que más valor tiene en esta vida es el amor, no el que vende diarios ni el que vende canciones, el amor, ese que uno siente cuando, mira ahí esa cosita chica que abre los ojos y tú veías esa cosita chica y veías a tu papá, tu abuelo, tu mamá, el perro, el gato, todos están ahí, tu amor, es esa cosa, eso es lo que nos queda, ni la 4x4, ni la casa gigantesca, ni todas esas cosas. Al final del cuento, frente a lo que se nos viene como planeta, como humanidad, lo que yo puedo decirle a la gente que tiene la sensibilidad de percibir algunas cosas, pongan atención a lo que está pasando y no se pierdan ni un segundo, no se mareen, pongan atención a lo que está pasando porque lo que se viene no es necesariamente negativo, depende de nosotros que sea negativo o positivo. Yo sigo teniendo una posición de que la alegría es algo muy importante y que la alegría es una energía vital, es una energía que si uno la pone en una foto Kilian es luz, es brillo, es real, es real. Entonces frente a eso yo solamente puedo decir, gente, pongamos atención a eso. ¿Quién soy yo? No soy nadie, soy un músico, pero que de repente tengo la obligación por respeto a estas cámaras, por respeto a la gente que está ahí, por respeto a ti, de hablar de este tema que creo que es un tema que nos concierne a todos. Vamos a volver a agradecerte, Joe, tu tiempo, tu obra, tu cariño, tu alegría. Y vamos a ver si todos nos ponemos de acuerdo y hacemos que esa alegría ya venga. Vamos a escuchar Cumbia Poder y comenzamos a despedir a Joe Vasconcelos en este año lleno de regalos para ti y de tus regalos para nuestro pueblo. Muchas gracias. Cumbia Poder, Joe Vasconcelos, del disco Destino del 2007, una nueva sesión de Estudio 1. Muchas gracias. Muchas gracias.